y le agradecemos a Carlos Raimundi que nos visite hoy. Es el último programa del año, como decíamos, mañana vamos grabado, como lo hicimos el 24 y el 25, nos tomamos después un descanso, pero está bien encontrarse con Carlos porque de los políticos argentinos siempre tiene una mirada muy profunda en su análisis sobre lo que está ocurriendo en nuestro país, así que bienvenido. ¿Cómo te va? Bueno, ¿qué tal, Misa? Gracias por Bueno, invitarme, un no, gusto. gracias por venir. Bueno, veníamos hablando y te decía, los cortes de energía no te han afectado. No, pero en lo personal no, No. pero bueno, algunos amigos de La Plata y de aquí de Capital sí. Y recién inclusive estuve con una diputada provincial que es de Lanús, Karina Olazábal, inclusive es la esposa del intendente y me contaba las vicisitudes que tienen en Lanús, ¿no? Sí. Y lidiar con las empresas. Ahí hay indudablemente hay seguramente una falta de previsión estatal, como mínimo de no haberse anticipado, por lo menos en haberle planteado a la sociedad los riesgos. Ujú. De ahí en adelante, desde luego, que hay una responsabilidad empresaria, pero el Estado también es responsable por las empresas, por el control de las empresas. El Estado es el que tiene el poder de policía y el poder sancionatorio y el poder disuasivo de las empresas para que inviertan. Así que yo creo que el Estado no falló en la cuestión de fondo que es la generación de la energía. Generación y transporte. Claro, generación y transporte son los dos tramos anteriores. Es más, digamos, desde lo que se podría decir es la recuperación de YPF fue tardía. Sí, bueno, puede haber sido tardía, pero se trató al principio de apostar al empresariado nacional, bueno, falló eso con el caso de Eskenazi y después recupera el Estado. Y a partir de allí hay un cambio de orientación, no solamente en el tema YPF, sino en el tema de la energía no es un commodity, la energía no es algo que una empresa con lo que vende tiene que distribuir utilidades, sino con lo que vende tiene que reinvertir. Este, Así que ese tramo el Estado lo cumplió bien. Después hay otra cosa, que yo no quiero caer, no lo quiero mirar desde la camiseta política, digamos. Ujú. Yo apoyo este proyecto, soy parte de este proyecto, no es que lo apoyo de afuera, soy parte. Pero también soy parte de la gente, digamos, y las cosas que le están pasando a la gente con el tema de la luz son muy complicadas y no deberían pasar. Ahora, también ando por la calle y veo una demanda, por ejemplo, de los surtidores de nafta para poderse ir a la costa. Yo ahora salgo de acá y tomo la autopista La Plata, que durante un tramo largo es la misma que toma la gente que va a la costa. Sí. Bueno, los surtidores funcionan de manera electrónica, con una cantidad de autos que tienen que ver con el récord de venta de automóviles. Quiere decir que el origen de esta demanda de energía es un hecho virtuoso, no es un hecho espantoso, digamos, es un hecho virtuoso. Entonces, yo lo que digo, Bueno, pero está bien que plantees todas estas aristas o estas miradas, porque el tema es complejo, no es claro, lineal. bueno, a eso iba. Entonces digo, vos imaginate, si en lugar de, como pasa en el tema de la inseguridad, digamos, ¿no? A una señora pobrecita le sufre un accidente el hijo y le pone el micrófono a los 2 minutos que el hijo sufrió un accidente. ¿Qué cosa va a plantear? Entonces, a una persona que hace 4 días que no tiene luz y no tiene agua, ¿qué va a plantear por televisión? Ahora, si yo el tema lo abordo únicamente desde esa perspectiva, y claro, entonces digo, la Argentina es un gran corte de luz. Entonces yo no ignoro no me desentiendo de la responsabilidad que tiene el Estado y de las falencias que puede haber cometido en un tramo del problema. Pero veamos todo, porque si vemos todo, nos permite abordar el tema desde otra racionalidad, Ujú. desde otra integralidad, esto que vos decías. Y entonces eso me modifica el clima. Porque si no, parece que la Argentina viviera en el Líbano en plena No, pero yo invasión, en decía, pleno bombardeo, hablaba ¿no? el fin de semana con una prima de mi marido que vive en los Estados Unidos, y en los Estados Unidos Sí, el en la costa paraíso, oeste claro, hubo cortes. hubo cortes, y ella me decía,
que tiene una mirada ella bastante crítica, se ha casado con un americano de la Argentina, pero me decía, la verdad es que el problema energético es un problema mundial hoy. Y hablaba con una doctora que tiene parientes franceses visitando en este momento la Argentina, y ella se horrorizaba del consumo desenfrenado energético que hacemos los argentinos Pero sin cuidar totalmente, ni el agua ni la energía totalmente. eléctrica. Digo, entonces, como vos decís, sin sacar la responsabilidad, el Estado tiene responsabilidad en muchas cuestiones que tienen que ver con cambios estructurales que debieron haberse hecho, que Mm. se fue haciendo, siempre se paga se va pagando el incendio, qué sé yo, y es muy fácil decirlo desde Por afuera sin supuesto, gestionar todos los días. tal cual. Ahora, el problema es muy complejo y Por muy eso. amplio. Por eso es lo que yo apelo a una mirada seria, digamos, y la verdad que hay los medios, cuando yo digo esto, después si subo el audio de esto que digo, como he subido otros, con esto, después inmediatamente aparecen algunas críticas diciendo, oh, ya apareció la responsabilidad, como que si fuera Clarín el responsable. No, no lo planteo yo con ese simplismo. Lo que digo es que si los grandes medios ayudaran a una mirada más abarcadora de todo, más responsable, yo creo que entre todos podríamos construir, y con este problema y con tantos otros, ¿no? Porque si no, Es que simplificamos hay una tanto, responsabilidad de los pero medios claro, bueno, eh, pero formadora, totalmente. informativa. Nosotros, Luisa, vivimos en una gran urbe, tomando capital y toda el área metropolitana, de 16, 17, 18 millones de personas. Y tenemos problemas estructurales de las grandes urbes, no del gobierno argentino, no de Cristina. Son problemas de las grandes urbes. Ayer veía un título de Clarín, que el título del domingo, ¿no? Un muerto por la inseguridad cada 2 días. Ahora, digamos, yo quisiera 0 muertos. Pero comparativamente con otras grandes urbes, es una cifra baja. Ahora, pero yo no estoy diciendo esto porque estoy contento de eso, ¿no? Claro, no, está Claro, lo tengo que claro. aclarar porque si no la gente va a decir, míralo, ¿ves? Ya dice que la inseguridad es una sensación. No, no es una sensación. A mí me ha pasado cosas. Yo vivo en este planeta, camino por estas calles. No es que tengo mi familia, tengo temores también. Me han pasado cosas, claramente. Ahora digo, me parece que tendríamos que que levantar un poco la puntería en cómo planteamos cada uno de los temas, ¿no? Sí, sí. Eh, ¿Cómo? Dejemos, bueno, esto veremos espero que Mar del Plata no sufra ahora un colapso, porque se ha ido todo el mundo Claro. hacia la costa, con lo cual, Bueno, eso es por lo mal que estamos, ¿no? claro, Eso es de la gente Seiza, la anticipa. costa, estamos tan mal que no tenemos más remedio que comprarnos autos. Claro, hay que anticipar las Claro, vacaciones e irnos no tenemos y... más remedio que, que, eh, que, que esas vicisitudes. ¿Cómo te parece que terminamos el año? Independientemente, bueno, de esto que también está pasando, pero digamos, ¿cómo evalúas el año? ¿Ha Eh, sido un año con avances, con retrocesos? Dentro de los avances que pondrías la ley de servicios de comunicación audiovisual, sí. finalmente, digamos, ¿cuál es tu balance de este año? Eh, bueno, es cierto, el clima de estos días, desde este diciembre, ¿no? Porque empezamos con los saqueos y terminamos con los cortes de luz, Las policías claro, autoacuarteladas, es sí. complicado, ¿no? Pero a mí la experiencia, digamos, el camino transitado, me ha hecho, me ha moldeado de tal manera que cuando ganamos por el 55% de los votos, no me creo el dueño del universo. Y cuando pasan estas complicaciones, tampoco me creo que estemos en el fondo del abismo. Sino que hay complicaciones y no hay que negarlas y hay que afrontarlas. Pero yo sigo creyendo que el gobierno argentino es el único que genera políticas constructivas en este país. Aún con sus déficits como tenemos todos en cualquier orden de la vida. Y con los problemas. Digamos, gobernar no es no tener problemas. Gobernar es ver sobre qué prioridades y sobre qué sectores sociales prioritariamente uno trata de resolver esos problemas. Ahora, el año, se me ocurren varias cosas a la vez, no una sola, pero, por ejemplo, el clima regional es más complicado que hace 3 4 años atrás. Llegó a su esplendor con el no al ALCA y con ese trípode que eran Lula, Néstor Kirchner y Chávez, y de esos tres faltan dos. Uno no es más presidente de Brasil y los otros dos
no están, y el enemigo sabe cómo actuar frente a ese vacío. Esto es que hay una falta, vos lo que advertís ahora es una falta de liderazgo. No, a ver, es que es complicado Porque decirlo. no, porque digo, eran presencias muy Y fuertes y claro, muy bueno, particulares. pero cuidado, yo creo que Rafael Correa es un tipo extraordinario, creo que Evo Morales es un tipo extraordinario, creo que Cristina tiene una Un cabeza de cuadro, estadista impresionante. Ahora, si dijera que es lo mismo tener a Néstor y a Chávez y no tenerlos, digo, está bien. tampoco. Las dos cosas son verdad. Entonces, no es que digo no hay líderes y hay líderes muy importantes. Ahora, también hay un vacío, porque cumplían un rol. Y no solo que cumplían un rol, sino que construían un imaginario que al no estar le permite al enemigo avanzar. Y bueno, y eso hizo que prosperara el golpe en Paraguay, eh, el proceso de desestabilización en Venezuela y la Alianza del Pacífico, ¿no? Y déficit nuestros también, déficit nuestro, es decir, porque el hecho de que Brasil, por ejemplo, que es un país que está a la par o se sienta en la misma mesa, no está a la par, pero se sienta en la misma mesa que China, Rusia y la India, es un país que perfectamente, junto con Argentina, deberíamos haber diagramado una estrategia para la región que contuviera al Paraguay y que contuviera al Uruguay. Y que no dejara a Uruguay tentado por las ofertas de desarrollo y de empleo que le hace una papelera multinacional. Digamos, y eso no depende de si Chávez estaba vivo o no estaba vivo, eso Porque depende eso, claro. de nosotros. Así que ahí la región está en un rumbo correcto, pero cayó 2 o 3 escalones de su momento de mayor apogeo. En el plano interno, yo creo que hubo, si la memoria no me falla, 2 o 3 temas, 3 te diría, puestos en agenda, que a mí me parece muy importante, más allá del resultado, haberlos puesto en agenda. Cronológicamente, uno fue la reforma judicial, Sí. el tema de la justicia. Poner a la justicia en debate en un país a mí me parece que es un tema que levanta el nivel del debate Y que público. quizás era uno de los poderes que no habían sido Tal, interpelados en tal todo cual, caso. tal cual. Sí, 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 por supuesto. Porque lo había sido el poder legislativo, el poder ejecutivo, pero no el Totalmente, judicial. totalmente. Quiere decir que está ahí, se declaró inconstitucional uno de los proyectos, se moderaron por fallos de la Corte otros dos, pero el tema está instalado. Mm. Está instalado y va a tener reflujos, no está muerto el tema, al No, no, contrario. y si uno ve además el reflejo que tienen los medios y en los grandes medios, en los medios que han sido, entre comillas, favorecidos y que han trabajado todo el tiempo en sintonía con el Poder Judicial, está claro que es un Sí, tema sí, que les sí. Por preocupa. supuesto, por eh, supuesto. Así que ahí tenés un tema importante. El segundo tema que yo creo que hay que ponerlo también en la agenda pública es el tema del narcotráfico. Desde una mirada, obviamente, distinta de la derecha que pretende instalarlo para justificar la mano dura, el blindaje de la sociedad, el fortalecer a las instituciones más represivas, no desde ese punto de vista, pero que el tema le da a la cuestión de la inseguridad una complejidad, una peligrosidad y un agravamiento por la cantidad de dinero que hace circular la aparición de las bandas del crimen organizado vinculadas con el narco internacional, es un tema que a mí me parece que esta sociedad, así como Brasil en su momento lo tuvo que poner, lo tiene que poner. Y Espera, sí, dale. reservate Sí. los próximos temas internos para dentro de unos minutos nada más, porque tenemos que cumplir con unos compromisos, pero vimos el tema de la justicia y el tema del narcotráfico. Dentro de los temas internos que bien vale la pena, digamos, dedicarle unos minutos como los temas centrales de este año 2013 que se está yendo. Bueno, agarraste de coletazo todos los mensajes de los oyentes. No, está bien, a mí me encanta escuchar a la gente. Mm. Me gusta cada uno que diga las cosas siempre que sea respetuosamente Que no haya descalificaciones o insultos. y me parece que no, eso lo primero que hace es cerrarte los oídos y me parece que habla más de la persona que los emite que del objetivo que persiguen. A mí me parece que las personas tenemos la capacidad o tendríamos que tener la capacidad de expresarnos sin tratar de hacer más daño, más
o ser parte del caos que uno dice, Pero esto, no querer que suceda. esto tiene que ver con la escucha, con lo que vos decías, la posibilidad de escucharnos y ver qué es lo que intenta decir el otro. Porque aparte a mí me parece que uno aprende mucho escuchando a los demás, no solamente alguien que esté más capacitado o alguien que sepa más que uno en algún tema en particular, sino la gente que sabe quizá un poco menos o que no tiene mucha idea de algo, aun cuando no se tenga idea de algo, cosa tan común en estos días, el hecho de hacerlo o de poder escuchar respetuosamente, porque es como que se corrieron los valores de determinadas cosas, ¿no? Cuando vos decís respetuosamente, decís, ah, bueno, sos un tibio. No, no sos un tibio. Sabés controlar tu forma, tu soberbia natural en el ser humano, tu vanidad, y tratás en lo posible de... Después hay veces que uno no puede y también comete los mismos errores, pero digo, de arranque está mal, o sea, lo que está mal, no hay mucha vuelta con algunas cosas, y me parece que es muy productivo siempre escucharnos. Yo por lo menos, que también soy muy soberbia y muy vanidosa, cuando hago ese trabajo de escuchar, generalmente salgo enriquecida y aprendo mucho, de verdad. Bueno, hablando de escuchar, le voy a pedir a Carlos Raimundi, después te vamos a pedir una suerte, no sé si de balance de año, bueno, pero de las cosas que te parecen más importantes que pasaron en el mundo de los actores y las actrices, pero Carlos Raimundi estaba haciendo una suerte de balance en lo interno Sí, lo estaba escuchando, muy interesante, bueno, todo lo que decía. y nos faltaba Sí, bueno, dos cositas más cortitas. Una, el tema policial también. En la Argentina y en toda la región, paradójicamente, se hizo un trabajo de concientización democrática más fuerte sobre las Fuerzas Armadas que sobre las Fuerzas de Seguridad Interior. Así que ese es un tema pendiente. Entonces, lo que pasó a principios de diciembre tiene que dejar como correlato esta asignatura pendiente, discutir todos los temas, porque... ¿Qué es de la democracia? Te iba a decir, de los 30 años de democracia, seguimos Sí, con fuerzas de sí, seguridad, digo, obviamente... sí. ¿Sabes qué pasa, Luisa? También ahí hay algo que le da una connotación especial a este tema, que es que como nosotros recién, hace pocos años, relativo a los 30, que empezamos a cerrar el tema del terrorismo de Estado. Es decir, cuando un país no cierra como corresponde los problemas que tuvo sobre la represión ilegal, le cuesta construir un discurso sobre la represión legal, sobre qué rol tienen que jugar las fuerzas de seguridad, que en definitiva tienen que jugar un papel organizador en términos preventivos de la seguridad de una sociedad. Y en esta etapa, digamos, donde construir esa política de seguridad interior, la policía debería ser una de las fuerzas respetadas y no sospechadas por la sociedad. Debería ser. Ahora, para eso hay que hacer todo un trabajo en el cual venimos muy atrasados, de equipamiento, de jerarquización salarial y fundamentalmente de formación cultural de las fuerzas, de qué rol tienen que desempeñar. Entonces, lamentablemente tienen que pasar cosas como esta para poner sobre la mesa un tema donde yo creo que no habría que dejar librado a las autonomías provinciales. Es decir, las autonomías provinciales tienen una jurisdicción administrativa sobre las policías, pero el rol de las policías debería ser parte de una estrategia nacional, de una estrategia nacional. Y lo último que es bueno, que también me parece que es un tema de este año, que también surgió de una eclosión como fue la tragedia de Once, pero que el Estado haya recuperado muchos ferrocarriles y haya asumido el diseño de la reconstrucción de la estrategia ferroviaria en el país, me parece también un avance. Digo, son las cosas que me acuerdo ahora, ¿no? Sí, sí, porque después tenés que ver... elecciones, salud de la presidenta, sí, la fondos ley de medios, buitre, que yo decía que ley de finalmente medios. la Corte falló. Sí. Hay Muy una difícil cantidad... resumir en No, una porque sola además, o dos cosas, ¿no? porque además es cierto, cuando uno lo pone así, te das cuenta que en el año pasaron tantas cosas y una se fue devorando a la otra, porque todas han sido muy importantes y te tenés que sentarte a pensar. Pero muchas de estas cosas tienen que ver con cambios estructurales, con cosas que ameritan una transformación, digamos, de fondo y no
cosmética, digo, si hablamos de las policías, si hablamos de transporte, Sí, si sí. hablamos de energía. Así que bueno, ahora seguimos. Y en el mundo de... No, 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 no el sé qué mundo querías. de los actores está inmerso en este mundo que describe, que están, Carlos. claro, de lo que están hablando. No está ajeno a nada de esto. Y a veces llevar adelante, es muy, se supone, ¿no?, que el actor es un artista y, y que debe cuidar también su sensibilidad para, poder trabajar y para poder crecer y para profundizar. A veces es un poco difícil porque hay tantas cosas que nos exceden, eh, pero yo estoy de acuerdo que es una... Realmente, primero somos muy jóvenes como democracia, esto también. Yo el otro día me hicieron una nota hablando sobre las tres cosas que para mí eran, es difícil elegir tres cosas, pero, pero yo hablaba de los 30 años de democracia, de los 30 años ininterrumpidos de democracia, que por ahí puede pasar por arriba y decir, ay, sí, 30 años de democracia, pero si nosotros revisamos la historia de nuestro país, vivimos siempre a los altos, siempre. O sea, todas las generaciones. Entonces, me parece que si hay algo, por lo menos, que para mí se desprende, yo que no soy especialista de nada, ni de política, ni nada que se le parezca, pero para mí hay algo que se desprende, que es un momento de hacer y pensar y reflexionar con calma sobre las cosas. No se puede ni malabarear ni seguir abonando a la confusión. Yo creo que todos tenemos derecho a opinar y todos tenemos derecho a callarnos la boca. Y a veces es muy saludable callarse la boca cuando uno, sobre todo cuando está exaltado. A mí me preocupa mucho el tema de la calentura de la gente. Me preocupa mucho. Me parece Yo creo que que está como bueno, que está bueno si lo podés procesar y hacer algo con eso, pero si solamente te quedás en en el enojo. en el enojo es raro porque no puedes profundizar nada. O sea, siempre va a haber una capita más de un quilombo y alguien más enojado. Estamos en una época donde digas lo que digas. Yo el otro día estaba pensando, digo, pensar que había una época que uno decía buenos días y otra persona te decía buenos días, te respondía eso. Y estamos en una época que decís buenos días y hay siempre alguien que te va a decir, ah, sí, buenos días, vos porque no se te cortó la luz, seguramente, o lo que fuera. Digo, siempre hay algo, me parece que tenemos que volver, si alguna vez estuvimos en ese lugar, a un lugar de calma y Pero reflexión. yo creo que está bastante provocado eso. Está Sí. abonado, está provocado, está incentivado. Me parece... Yo cuando la escuchaba a Alejandra pensaba, digo, yo comparto, porque además algo te dije al empezar, de que uno llega a una etapa de la vida, por lo menos yo, que no quiero aferrarme a las visiones extremas, ¿no? Ni al extremo optimismo, ni al extremo pesimismo, sino a una mirada más bueno, compleja de la realidad porque es compleja. ahora cuando la escuchaba digo, así que comparto lo del enojo. Ahora, vos es que el, igual me parece que merece más consideración el que se enoja que el que perversamente lo único que hace es explotar el enojo para poder sostener ese clima y para poder generar un clima político, que es lo que hacen los medios con todo, Sí, yo lo que ¿no? estaba hablando era de uno. No, 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 no digo, eso lo yo hablaba comparto de uno. A mí y siento algo muy parecido, ¿eh? me resulta muy interesante y muy productivo cuando uno se puede juntar con otros y hacer cosas. Pero digo, mientras tanto, eh, ¿qué es lo que uno hace con uno? ¿Cuál es la parte Sí, de sí. responsabilidad? Porque si no, todo está muy puesto afuera todo el tiempo. Ah, sí, Está muy sí, puesto sí, sí. en obviamente que suceden cosas que es por falta de planificación y de ver cómo se hace, que hay gente corrupta en todos lados, que la realidad del mundo es como recién te escuchaba decir a vos sobre esta información que yo la vi también, lo de un muerto cada 2 días y que si eso vos lo agarrás, Poner en contexto, ¿eh? claro, claro.
Pero digo, la responsabilidad de uno, la chiquita, la que a veces, ¿te acuerdas que la vez pasada Sí. hablábamos de lo cuando uno se siente insignificante? Y yo creo que cuando uno se siente insignificante es capaz de agredir, es capaz de equivocarse mucho, porque Pero vos te estás justamente llamando casi a una revolución interna, personal. Y Carlos cuando habla del enojo me parece, digo, la gente que sale a cortar la calle porque está sin luz y sin agua tiene motivos. Ahora, ¿qué hacen algunos con ese enojo que es claro, legítimo? Lo muestran, lo exacerban, lo ponen como si fuera lo único que está pasando sin explicar, bueno, hay responsabilidad del gobierno, hay responsabilidad de las empresas, ¿qué Sí. hacen para resolver? Digo, Lo que son dos ¿qué planos hay? de mirada Claro, distintos, pero sobre una misma cosa y que yo lo comparto completamente. sí, Que yo sí, haya sí, añadido esto no quiere decir, al no. sí. contrario, suscribo No, es más, todo lo que decía Alejandro. creo que justamente, creo que la forma que vos tuviste de explicar recién, o por lo menos lo que yo escuché mientras esperaba para entrar al estudio, me parece que tiene que ver con eso también, porque eso mismo lo podrías decir de muchas maneras Por supuesto, diferentes. claro, Entonces digo, claro. esa también es una elección en la cual yo creo, sin temor a caer en el solo paz y amor sin pensar, ¿entendés? No Claro. es solamente, bueno, no, tratemos de reflexionar. No, no, no. Las cosas son como son y lo que Sí, sí. está, está. Pero digo, ver también cuál es la responsabilidad de uno o qué es lo que va a hacer uno con eso. Eso, a eso me Sí, refiero, no a la sí, responsabilidad. ¿No además a te lo- veces uno plantea, digo, yo no tengo ninguna duda de qué proyecto defiendo, qué intereses defiendo, qué prioridades tengo. Ahora, yo lo puedo decir eh, n- n- ignorando al otro, negando lo del otro, rechazando a priori lo del otro, o lo puedo decir de otra Incluyendo. manera, Sí. claro, de otra manera. Y creo que de una manera cierro las puertas y también sé. Claro, así como vos tenés la mirada, la perspectiva del artista con vos, porque está en tu naturaleza, yo tengo la perspectiva del político porque Ujú. también está en mi naturaleza, ¿no? Entonces, este, yo qué es lo que veo, que del otro lado también hay gente que no la voy a convencer jamás. Ahora, en el medio hay una cantidad de gente que eh, para un montón de cosas de la vida procede de una manera muy semejante a la mía, para los valores sobre los que educa a los chicos, cómo procede en su trabajo, paga los Sí. impuestos. Si le abren una caja que estaba cerrada, en lugar de entrar primero, le hace pasar al otro, primero que estaba adelante, que son esas pequeñas cosas que también construyen una sociedad. Ahora, a la hora de analizar la actualidad política, se compran el discurso del poder, ¿no? Ahora, a esa gente, si yo la enfrento diciendo, vos sos un gorila, aunque lo sea, ¿no? Y bueno, no tengo le está forma, ¿no? cerrando No, la claro, puerta, se lo no hay entrego al posibilidad de otro, diálogo, se lo claro. entrego al otro. Mira, te voy a contar una anécdota, yo no sé si esto es políticamente correcto, pero no me importa. El sábado de la mañana escuchaba por radio a Sandra Russo y le hacía un reportaje a Alejandro Grimson, es un académico, un sociólogo de la Universidad de San Martín, un tipo muy inteligente. Y Sandra le decía, vos sabés que esto del estereotipo, como yo expreso, explicito mi militancia política, cuando digo algo ya me dicen, pero vos, porque tal cosa. Esto que vos decías del buenos días, Ujú, pero vos lo ujú. decís porque, bueno, y Grimson le dice, sí, totalmente de acuerdo, pero de los dos lados pasa. O sea, Sí, sin duda, también pasa de este lado, con sin algunos. duda. Y yo creo que es un error. Ahora, diciendo que yo creo que es un error, no estoy defendiendo menos el proyecto, ni teniendo menos convicciones, ni siendo un tibio, ni nada por el estilo. Lo que estoy diciendo es, seamos, hasta te diría con cierta soberbia, seamos un poquito más inteligentes y veamos que hay un sector oscilante que se desliza, pero naturalmente, no porque sea panqueque, sino porque naturalmente tiene estados de ánimos cambiantes, que yo lo tengo que conquistar. Y no lo puedo conquistar si le digo que es una porquería antes de empezar a hablar. Sí, yo lo que creo es que nosotros estamos muy acostumbrados a etiquetar a la gente permanentemente y eso no está bien. Pero además etiquetar como Claro, descalificación, claro. Sí, porque, y aún porque alguien puede decir, sí, yo escribo y soy esto, y te Mm, etiquetan, pero el que te ponga el sello es
para descalificarte y no, bueno, estoy hablando con alguien que piensa diferente. Sí, pero digo, a mí en las calificaciones, aún las buenas, me resultan siempre sospechosas. Aunque digan el mejor, la mayor, el... porque me... No es Ay, no sé, necesario. porque, no, y aparte porque me parece que responde a una ideología eh, que tiene que ver con que los valores están corridos, que necesitamos que alguien sea más que alguien. Eh, eh, a mí me perturba muchísimo cuando hay personas que creen que pueden encasillar a los demás en una palabra. Porque o sea, no está bien. Yo soy infinita, yo. Y yo la persona que soy, yo misma no podría encontrar una palabra para decir que soy o quién soy, la verdad. Por ende, creo que ninguna de las demás personas pueden estar etiquetadas en una palabra. No pueden estar contenidas en una palabra. Si esa palabra encima es descalificante, es lo que me sucede, ¿no? Está hablando de la persona que emite esa palabra, digamos, en donde pretende encarcelar a otro, está Está hablando hablando de de ella. sí, está hablando de sí misma. Mm. Yo, por ejemplo, he recibido muchos insultos, he recibido, o sea, en internet sale Sí. una nota, vos decís, sí, me gusta comer dulce de leche, gorda, bueno, cualquier cosa, ¿no? No importa. Y la verdad es que en un primer momento, porque no estoy acostumbrada, porque yo soy muy tranqui en un sentido, con respecto a lo que tiene que ver con lo mediático, y también les tengo me parece un monstruo medio raro, medio extraño. Y, y al principio me dolió, al principio me dolió, porque dije, ay, ¿cómo pueden decir estas cosas, esta gente? Si yo no sé quiénes son y ellos saben quién soy yo, es más, ellos me pueden ver en la calle y me pegan un cachetazo y yo no me puedo defender. Porque mis hijos, mi familia, mi... Bueno, después me tranquilicé un poco, por eso digo que no está bueno cuando uno está caliente con las cosas. En el medio de todo esto me generaba también múltiples puteadas, ¿sí? Y estuve a punto de responderle a todos y cada una de las personas que hicieron algún comentario sin tener la menor idea de casi nada. Y cuando me tranquilicé me di cuenta que que se desprendía de lo que alguien opina, eh, su propia opinión sobre sí mismo. Para ahí resulta un poco eh, místico lo que digo, No, pero no, colgado, no, No, filosófico, pero vos sí. pero que yo se creo supone que que estás acostumbrada a la crítica y a la exposición, nadie se puede acostumbrar a la crítica. ¿Cómo te vas a acostumbrar a la crítica? no, bueno, pero nosotros también aquí recibimos insultos de los oyentes, mucho enojo de los Sí. oyentes. Y la Ujú. verdad que yo, como decís, bueno, háblate, ellos se enojan, se recontraenojan, escuchan para enojarse más. Sí, a mí es un Bueno, ejercicio que me cuesta mucho, porque como yo soy incapaz de hacerlo, entonces me cuesta mucho entender que hay gente que pierde unos minutos de su vida en hacerlo, ¿no? En agredir a alguien por lo que sea, o en opinar sobre algo que no tiene la menor idea. vamos con mensaje de oyentes y seguimos conversando con Alejandra Darín y Carlos Raimundi. Buenas tardes, Luisa. Bueno, estoy escuchando el programa y lo que están hablando, pero bueno, a mí me parece que sí hay que contestar. Bien, con buena onda, con inteligencia, pero hay que contestar. No hay que permitir que la gente siga su vida en una mentira, porque ni siquiera sus propias vidas son muchos lo que dicen o lo que les hacen creer que es. No sé, es una locura lo que está pasando. Gracias, María, de verdad. Bueno, gracias María por llamar y comunicarte y darnos tu opinión. Eh, ¿Qué pasa? no, ¿cómo cerramos el año? Cerramos el año bien porque estamos vivos y con salud, porque tenemos proyectos y cosas que defender, porque tenemos conquistas por delante, porque estamos juntos, porque vivimos en Argentina,
y porque todavía nos da la cabeza. Entonces terminamos el año bien, como todos los años, con un poco de calor, que a veces fermenta el cerebro, y, y trabajando, y un año realmente muy. Productivo para actores, para la Asociación Argentina. Sí, es productivo por todas estas cosas que te decía, Ujú. más allá de los resultados. eh, eh, para mí, mantener un grupo de gente buena, unida y es difícil, porque la gente, para mí, la gente con mejores, digo en general, ¿no? Con mejores intenciones se desalienta más fácil que la gente que tiene malas intenciones. Entonces, me parece que eso es muy productivo, que un grupo de gente que tiene buenas intenciones siga trabajando y, y tratando de seguir aprendiendo, sobre todo. Bueno, Muchas nos gracias. vamos a reencontrar en febrero. En febrero. Si es En que no te vas de vacaciones, febrero, mediados sí, de febrero. no, me voy mediados de enero, pero en febrero nos encontramos. Bueno, ¿Cuándo volvemos? en febrero. Bueno, Bueno, Ale, bueno, buen año para todos los oyentes. gracias. No queremos desaprovecharlo, Carlos Raimundi. Te quería preguntar a propósito. Varios oyentes hicieron referencia a la gente. Digo, ¿logró el Frente para la Victoria generar una masa crítica? Hablar o plantear, bueno, el recambio generacional. Es todo un desafío, estamos a mitad de camino. Puede ser, estemos a mitad de camino. Lo que pasa es que hay un fenómeno, un contexto histórico en América Latina donde fuimos gobernados, sometidos o juzgados por los poderes reales, ¿no? Y hubo interregnos de intentos populares, pero estructuralmente la estructura de poder en América Latina no es igualitaria, es una estructura oligárquica en todos los países. Y además tienen, como todo proceso hegemónico, tienen ya instalado su sistema institucional. Entonces, la única manera de salir de eso es a partir de liderazgos carismáticos. Es decir, el liderazgo carismático no es algo que sea antagónico con lo institucional, es antagónico con la institucionalidad de ellos, pero no es que sea antagónico con lo institucional, sino que lo que busca es construir una institucionalidad de reemplazo. Pero en el mientras tanto, resurgir, digamos, de la región, que le ha dicho que no a tantas iniciativas de los poderes reales, del imperio, que le ha dicho que no a las empresas de energía y se ha quedado y ha recuperado para los estados, en Venezuela, en Bolivia, acá, necesita liderazgos. Porque si no es a partir de liderazgos muy fuertes, no se puede llegar. Si uno espera que los parlamentos por sí mismos, no, eso puede ser en algunas sociedades más cohesionadas, con más historia democrática, pero acá necesita liderazgos muy fuertes. Eso, que es positivo, tiene una cara oscura, digamos, que es que, ¿qué te pasa cuando por una razón u otra se debilita el liderazgo? Bueno, ahí tenemos el ejemplo de Chávez en Venezuela, Y tal cual. digamos, sin Kirchner, pero está Cristina Fernández, pero Cristina, digo, porque el Sí, poder claro. además causa Claro, estragos. pero ¿qué pasa cuando a partir de esta última elección le cierra a Cristina el camino de una posible candidatura a ser reelecta, a la cual yo no le hubiera tenido ningún temor, porque lo que tiene que cerrar la posibilidad de las reelecciones es la voluntad popular, el diario Una La Nación. norma, claro. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Ya no está el 54%, ese ímpetu y todo, hay un fin de mandato en el año 2015 y eso implica discutir sobre una grilla de posibles candidatos, de dirigentes intermedios que tienen que asumir un papel más protagónico, un desafío de si los cambios producidos son concesiones políticas que hizo un gobierno o son derechos internalizados, adquiridos por la sociedad.
yo me inclinaría por esto, digamos, pero lo tiene que demostrar la sociedad, ¿no? Es decir, que sale a pelear porque se reapropió de derechos, porque se reapropió de conquistas y no depende del presidente que tenga, sino que va a salir a pelear por eso. Y bueno, y son desafíos a los cuales te lleva el hecho de que el líder no va a poder seguir siendo a partir del año 2015 el jefe del Estado. Por una razón institucional, digamos, ¿no? Ahora, vos coincidís con Agustín Rossi que hay muchos candidatos, pero Sí, un solo el sí, liderazgo lo sí. tiene Cristina Fernández. Y sí, ahora, no va a ser fácil tener un líder político y un jefe de Estado en dos personas distintas. Yo coincido con lo de Agustín, pero es una experiencia nueva también que haya un líder que esté fuera de la conducción del Estado. También puede ser que no esté fuera de la conducción del Estado, ¿no? Puede tener otro rol, no lo sé. Pero, Primera ministra. por ejemplo, pero bueno, es un desafío. Yo creo que Cristina tenía que centralizar mucho el poder, porque vos acordate, Luisa, que la mañana, esa infausta mañana que muere Néstor Kirchner, Rosendo Fraga a las 2 horas ya le estaba diciendo a la presidenta con quién tenía que hablar si ella quería convertirse en una dirigente reconocida por el establishment o no. Quiere decir que si ella hubiera delegado mucho el poder, eso le hubiera dado caminos. Hubiese licuado su Claro. liderazgo. Entonces había que concentrar. Es decir, yo creo que hay momentos en que hay que unificar mucho y hay que concentrar mucho el liderazgo y la conducción política. Ahora, eso te lleva también a que tenés una gran distancia entre la que conduce y el resto de la dirigencia. Bueno, esa distancia ahora se tiene que ir acortando, se tienen que ir construyendo canales, tienen que surgir dirigentes, ¿no? Que tenemos que ocupar otro papel, que tenemos que ocupar un papel más protagónico, no creer que tenemos que pedir permiso para todo, que tenemos que tener valentía, coraje para opinar, inclusive para opinar si es que creemos. Pero ¿en qué sentido críticamente? No en el sentido conspirativo, sino en el sentido de mejorar, de encontrar, de reconocer que hay falencias y que hay que llenarlas. Y que hay que naturalizar eso, no hay que verlo como una cosa, ya te digo, conspirativa, o que uno está menos comprometido porque señala que hay algunas cosas que se podrían hacer mejor. Carlos, y la oposición en este año también, digo, una oposición que no termina, más allá de los intentos y de las comidas que hacen, Y yo no la veo por el momento. Yo no veo que haya algunos sectores políticos que defendemos un proyecto y del otro lado otros sectores políticos que defienden o que generan un proyecto. Yo creo que son los poderes reales que están por fuera de la política, los que tienen. La alternativa de este gobierno no es un proyecto que surja de otro sector de la política. Creo que es un proyecto que surge de los factores de poder. Del poder fáctico. Sí, del poder fáctico. Y que utiliza, y uno ve cómo penosamente, digamos, dirigentes se prestan a eso, ¿no? Es decir, tienen tanto contacto con las embajadas, con las empresas, ¿no? Con los sectores, que en definitiva terminan no siendo los dirigentes que encarnan el proyecto, sino intermediarios, ¿no? Es decir, portavoces de un proyecto que está generado fuera. Ahí uno tiene la seguridad, con el kirchnerismo, tiene la seguridad que aún con todos sus problemas, los problemas que pueda tener, es un proyecto autónomo, es un proyecto que está generado desde la propia usina política en su momento de Néstor y Cristina, ahora de Cristina, con su círculo más cercano, y donde todos tratamos de aportar de una manera, de otra, pero es un proyecto autónomo. Es decir, nosotros no le estamos pidiendo permiso al poder, ni preguntando cosas al poder. Eso es lo que me lo hizo, por lo menos a mí personalmente, tan atractivo este momento, ¿no? Que es decir, este es un proyecto autónomo, desobediente de los poderes fácticos que históricamente frustraron tantos procesos en la Argentina. Hay un audio de Ollanta Humala, el presidente de Perú, denunciando al monopolio mediático, una línea que recorre toda la región. Lo escuchamos.
decepcionado, pero también dice que hay una concentración de medios y que esto le preocupa, que es alarmante porque puede afectar la democracia. ¿Usted comparte esa visión de Mario Vargas Llosa? Plenamente. Creo que es una vergüenza que en el Perú estemos teniendo un grupo que sea prácticamente el dueño de los medios de comunicación. ¿Pero no es libertad empresarial? Eso es peligroso. Peligroso para la libertad de expresión. Porque, ¿No es libertad empresarial? por Dios, la libertad de expresión es un valor que no se puede monetarizar. No podemos hacer negocio con la libertad de expresión. Ese es un derecho fundamental que ha costado vidas en todo el mundo para la conquista de este valor. Y ahora lo vuelven como una empresa. Y este grupo, además de tener el pulpo en la televisión y en los periódicos y en las radios, ¿no? Tiene también empresas comerciales que licitan con el Estado. No es ilegal. No es ilegal. No es ilegal. Ahorita no es ilegal. Bueno, Y me hace acordar a Ollanta Humala de su aparición en la política, de sus orígenes, ¿no? Se ve que... Lo que pasa es que pero uno digo, no puede ser parcialmente soberano, digamos. Una pelea contra los grandes grupos mediáticos implica un modelo de país también que no se condice con el sistema de alianzas que ha pergeñado Ollanta Humala. Pero para no hablar de él, es un fenómeno que se replica en toda la región. en toda la región. Absolutamente en toda En la el región. mundo, pero en la región se ve con mucha Sí, claridad. Y lo que pasa, Luisa, es que hay un modelo de poder, hay un sistema de poder muy centralizado que surge de los grandes centros de poder, que para sostener un nivel de consumo de un pequeño sector de la población mundial necesita una cantidad de energía, una cantidad de dólares, una cantidad de divisas enormes, que ahora además está en crisis y nos la tratan de hacer pagar a nosotros. Históricamente, el bienestar de los grandes centros de poder mundial lo hemos pagado desde el mundo subdesarrollado. Esta última década, América Latina le ha dicho no. Le ha dicho no, el petróleo es nuestro y eso se va a convertir en consultorios médicos, en jubilaciones, en prestaciones sociales, en trabajo digno. Lo hizo Chávez en Venezuela, lo hizo Evo, de alguna manera lo hemos hecho nosotros con nuestras características. Entonces le hemos dicho no. Y ese no es tremendo. Y han denunciado al poder. Porque si hay algo que el poder no tolera es que se lo denuncie, que se le corra el velo, que digan acá están, son estos. Bueno, estos líderes que han gobernado esta primera década del milenio o del siglo XXI en América Latina han dicho que no a eso. Y el poder es implacable contra eso. Por eso se nota tanto en América Latina. Así que este es un problema que tenemos todos. Por eso hay que atacarlo también regionalmente. Pues es que yo creo que algo se está haciendo. Yo creo que UNASUR tendría que tener una secretaría permanente de libertad de expresión. Y lo digo en este sentido por la positiva, porque si uno dice de analizar el rol de los medios, qué sé yo, inmediatamente No, te van a claro. decir quieren poner una mordaza, todas esas cosas. Al contrario, la mordaza la ponen ellos, que son los que han extorsionado históricamente a la política. Bueno, ahora la política ha dado un grito de independencia, de autonomía, por lo menos en varios de los países. Bueno, hay que construir una estrategia regional, no se puede en un solo país, pero es muy importante que cada vez más gente se dé cuenta. Por ejemplo, si en México Televisa factura 73.000 millones de dólares por año, ¿quién pone al presidente? Televisa. Bueno, entonces este es el tema. Y en Argentina le hemos dicho no a eso. Entonces, ¿qué hacen? Y te quieren destrozar, te quieren destruir. Saqueos, corte de luz, presión devaluatoria, fuga de capitales, dólar blue, todo eso. Bueno, démonos cuenta. Bueno, lo que viene para 2014 y 2015, ¿no? Esa sintonía fina que falta para terminar de ver todos estos problemas y trabajar sobre ellos. Carlos. Bueno, Luisa, te agradezco muchísimo. Gracias a vos por haber venido a cerrar el año y ayudarnos a repensar, bueno, las tareas todavía fuerza, pendientes. mucha fuerza para el 2014. Gracias, Carlos Raimundi.